Ok, entonces, para continuar la clase, esta semana, ¿verdad? O la semana pasada, nos corresponde analizar lo que son máximos y mínimos llamados locales o relativos. Máximo y mínimo pueden ser, se le llaman, pueden ser, se le llaman relativos o locales. Vamos a ver qué cosa es eso. La semana pasada a ustedes les grafiqué una función. Vamos a graficarlo acá otra vez. A nosotros nos dan la siguiente función. La siguiente función está escrita de la siguiente manera: f de x igual 2x al cubo menos 6x más 5. Para resolver esto de máximos y mínimos locales o relativos, ahora con con las aplicaciones, especialmente esta con GeoGebra graficadora, es totalmente facilísimo entender y comprender y encontrar esos valores, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso? Máximo y mínimo, ¿verdad? El máximo y mínimo lo tenemos que identificar en una función dada, como en esta que estamos viendo acá. Entonces usted se va a su graficadora. Yo acá la voy a hacer en la GeoGebra Geometría, porque quiero para que miremos a un detalle ahí. Entonces sería 2x al cubo menos 6x más 5. Yo acá he ingresado la función, ¿verdad?, en este lado, y he obtenido esta gráfica que está acá, esta gráfica verde. Vamos a ajustar un poco la escala para que podamos verla un poco mejor. La voy a poner la escala 1:4. Para escala 1:4 y vamos a entrar en color más. Pero vamos a quitar esto, mejorar esto aquí. Ok, vamos a ampliar. Ahí tenemos nuestra función ya ajustada. Vamos a ampliar este grosor de la línea para verlo mejor. Ok, entonces esa gráfica que estamos viendo ahí, esa línea verde, es la gráfica de la función original que nos dieron. Es decir, f de x igual a 2x al cubo menos 6x más 5. Entonces usted ingresa esta función acá, usted la puede graficar. Y esta gráfica pues tiene una característica de que va subiendo, luego hace una vuelta acá, baja, vuelve a subir y sube. ¿Okay? Entonces, para analizar esta gráfica tenemos que establecer un intervalo. Ese intervalo le vamos a decir que va desde un punto A hasta un punto B en X. Acá, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, ese intervalo puede ir desde menos 3, como lo estamos viendo ahí, hasta 2.5 o puede ser hasta 3 o hasta 2, ¿ya? Nosotros elegimos los intervalos con tal de que ese intervalo, ¿verdad?, cubra las dos vueltas o curvas que tenemos acá nosotros, ¿verdad? Entonces ese va en un intervalo A, de un punto A un punto B. Entonces vemos que esta curva en este intervalo que va desde A hasta B, tenemos una parte, por así decirlo, una parte máxima. Supongamos que esto fuera una montaña. Entonces esto tiene un punto máximo, ¿verdad? Tiene un lugar, un punto que hasta acá llega esa gráfica, y yo he puesto un punto, y luego va bajando y llega a otro punto mínimo. Supongamos que esto es un valle. Entonces esos puntos que están ahí se le conocen como máximos o mínimos. El de la izquierda sería un máximo porque está en una parte, sería el punto máximo en el eje Y. Este sería mi eje Y, ¿ya?
que sería la altura, por así decirlo, como la altura máxima. Y en el caso del punto que está a la derecha sería un mínimo local o relativo, es decir, sería la parte más baja en este punto entre AB, pero entre las dos curvas, ¿okay? Entonces este AB, para verlo mejor, podríamos establecer un intervalo más pegado, por ejemplo de acá hasta acá, y así nosotros establecemos que va a ser los puntos mínimos y máximos entre el intervalo. Entonces al punto de arriba le llamamos, este sería máximo relativo y el de abajo sería mínimo relativo. Entonces, ¿cómo se encuentran esos puntos? Se encuentran utilizando el criterio de la primera y segunda derivada. Lógicamente, con la graficadora, nosotros lo encontramos muy rápidamente. Por tanto, la graficadora va a ser nuestra ayuda, nuestro apoyo para encontrar e identificar esos máximos o mínimos dentro de la curva. Entonces, para eso encontramos el criterio de la primera derivada. Entonces, con el criterio de la primera derivada, vamos a ponerlo por acá, con el criterio de la primera derivada, nosotros encontramos lo que se le llama los puntos críticos, ¿verdad?, de la curva. ¿Y cuáles son esos puntos críticos? Vamos a poner C como crítico. En este caso yo voy a poner C1 y C2, es decir, punto crítico 1 y punto crítico 2. Hay gráficas que tienen un punto crítico, otros que tienen dos puntos críticos, otros pueden tener hasta 3 puntos críticos. En este caso esta gráfica solamente tiene 2 puntos críticos dentro del intervalo A, ¿verdad?, hasta el intervalo B que es definido inicialmente, ¿verdad?, desde A hasta B. Entonces este punto crítico coincide en el caso del punto crítico 1, coincide exactamente con el punto más alto de la gráfica, que se le conoce como máximo relativo. Y en este otro caso, el C2, el punto crítico 2, coincide, si usted se proyecta hacia arriba, con el mínimo relativo. ¿Okay? Entonces, nuestra meta, utilizando el criterio de la primera derivada, es encontrar los valores de C1 y C2. Acá, viéndolo gráficamente con ayuda de GeoGebra, vemos que esos puntos más o menos están, todo parece, en menos 1 y en 1. Es decir, si usted se ubica en el menos 1 de las X y se proyecta hacia arriba, ¿dónde va a dar? Va a llegar al punto máximo. Si se ubica en el punto 1 de la X positivo, en el 1 positivo va a llegar al punto mínimo. Entonces, aplicando el criterio de la primera derivada, nosotros logramos identificar ese C1 y ese C2, es decir, los puntos críticos. Y luego, con ayuda de la primera derivada, nosotros podemos establecer si en ese 1 o en C2 hay un máximo o un mínimo. ¿Y cómo se hace eso? Pues sustituyendo números, ¿verdad?, como vamos a ver en el ejemplo, nosotros podemos determinar, ¿verdad?, con la ley de los signos, los resultados, si, por ejemplo, en el caso C1, ¿verdad?, que es punto crítico 1, si a la izquierda de C1 hay una función creciente o si es decreciente. Vemos que a la izquierda de C1 la gráfica va subiendo, a la derecha de C1 va bajando, y en C2 es al revés, a la izquierda de C2 la gráfica va bajando y a la derecha va subiendo. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos determinar si C1 es un máximo relativo y si C2 es un mínimo relativo. ¿Cómo se sabe eso? Pues con los signos. Es decir, si nosotros ponemos valores de la izquierda, C1, es decir, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 2.5, menos 1, y lo sustituimos en la primera derivada de nuestra función, vamos a obtener valores. Entonces, esos valores van a ser positivos, y eso me va a indicar que al lado izquierdo la gráfica va subiendo. Y al contrario, si yo le pongo valores a la derecha de menos 1, ¿verdad?, menos 1 está por acá,
Entonces yo lo sustituyo en la segunda derivada, voy a obtener valores negativos. Es decir, por ejemplo, puede ser menos 0.5, 0, 0.5. Entonces, ¿qué me va a indicar eso? De acuerdo a lo que vimos en clase, cuando tenemos un cambio de signo de positivo a negativo, quiere decir que acá existe un máximo, es decir, en ese punto la gráfica tiene esta forma, es decir, va hacia abajo. Al contrario, por ejemplo, si nosotros obtenemos, nos vamos al punto crítico 2 y sustituimos los valores de la izquierda, ese sub 2, por ejemplo, en este caso es 1, le ponemos 0.5, 0 menos 0.5, vamos a obtener valores negativos, ¿verdad? Luego, si sustituimos valores a la derecha, ese sub 2, por ejemplo, 1.5, 2, 2.5, a la derecha de mi primera derivada, voy a obtener valores positivos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a la derecha, ese sub 1, la gráfica va a ir subiendo. Y de esa manera determinamos si es un máximo o mínimo local. Es decir, si pasa de negativo a positivo, entonces la gráfica quiere decir que va hacia arriba, va subiendo y por tanto es un mínimo local. ¿Okay? No sé, ¿cuál es, por ejemplo, la primera derivada de esta función? ¿Alguien podría ayudarme? ¿Cuál sería la primera derivada? O la derivada de 2x al cubo. Don Denis, ¿puede ayudarme usted? ¿Cuál sería la derivada de 2x al cubo? X al cuadrado. Así es, ¿verdad? El 3 pasa abajo a multiplicar por el 2, querían 6, y luego al 3 le restamos 1, entonces nos queda al cuadrado. En el siguiente caso, la derivada de 6x sería 6. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1, ¿verdad? Y 1 por 6 nos queda 6. Luego, la derivada de 5 sería 0, porque la derivada de una constante es 0. No lo ponemos. Entonces, acá nosotros hemos derivado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Que luego nosotros esto lo igualamos a 0, la primera derivada. Después vamos a hacer este ejercicio poco a poco. Entonces, al igualar a 0 la primera derivada, nosotros encontramos estos puntos críticos, C sub 1 y C sub 2. Y luego le agregamos valores de la izquierda y a la derecha de cada punto crítico de nuestra derivada, es decir, la sustituimos esos valores en esta x y luego vamos a obtener resultados. Es decir, me va a quedar 6x cuadrado menos 6, lo igualamos a 0. Entonces lo que hacemos es, al igualar a 0, es encontrar los valores, ¿verdad?, donde la derivada se hace 0. Es decir, ¿qué significa esto? Por ejemplo, utilizando la tangente. Esto lo vimos en clase la vez pasada. ¿Qué significa valores positivos y negativos a la izquierda del punto crítico? Entonces, acá yo voy a he dibujado una tangente utilizando el programa. Recuerden que estoy utilizando GeoGebra geometría, ¿verdad? En la graficadora no se puede hacer. Entonces, mi punto crítico acá en este caso es menos 1. Si yo agrego valores, por ejemplo, en mi primera derivada, que es esta, 6x cuadrado menos 6, valores a la izquierda de menos 1, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 2.5, voy a obtener valores positivos. ¿Por qué voy a obtener valores positivos? Pues por la siguiente razón. Porque cuando yo derivo una función y luego le pongo valores, ¿qué es lo que voy a obtener yo? ¿Verdad? Voy a obtener la pendiente de ese punto proyectado sobre la gráfica. Como ustedes pueden ver, yo acá he dibujado una pendiente, una tangente. ¿Qué cosa es una recta tangente? Una recta que toque en un punto una curva o una circunferencia. Y acá a la derecha me aparecen aquí a mí la pendiente de esa tangente. ¿Qué cosa es una pendiente? Ahora recordemos, y una vez le expliqué eso.
la pendiente es simplemente la diferencia de desnivel. Supongamos que usted va a subir una rampa a una montaña de un punto A un punto B y va a subir en su vehículo, ¿verdad? O en bicicleta, lo que sea. Entonces, del punto A al punto B hay una distancia, pero esa distancia tiene que ser una distancia horizontal, porque no es lo mismo la distancia del punto A al punto B de manera horizontal que manera vertical. Lógicamente que la distancia que sigue del punto A al punto B va a ser más larga que el punto B. ¿Qué otra cosa necesito yo? Es la diferencia de altura que hay entre el punto A y el punto B. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es la pendiente? La pendiente normalmente la ponemos con la letra M. Es el punto final, o es igual al punto final menos punto inicial entre la distancia. Estos valores de las pendientes, ¿verdad?, se utilizan mucho pues, en la construcción, en la topografía, ¿verdad?, pero acá nosotros la connotación es diferente, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos las primeras derivadas y la aplicamos en el área de la administración. Entonces, supongamos que la diferencia de altura del punto A al punto B es de 10 metros y la distancia del punto A al punto B de manera horizontal es de 20 metros. Entonces podemos establecer su pendiente, punto final menos punto inicial entre la distancia. Usted realice esa operación y le va a dar un valor de 0.5. Vemos acá que este valor de la pendiente es algo pequeña y bueno, sería un valor alto, ¿verdad? De multiplicarlo por 100 nos daría 50%, un valor considerable, la verdad, una pendiente ya poquito inclinada. Y acá a mí veo que la pendiente me da un valor positivo. Cuando va subiendo, ¿verdad?, cuando vamos subiendo una pendiente, esta va a adquirir un valor positivo por la fórmula. Pero ¿qué pasa si en vez de subir bajamos desde un punto A hasta un punto B y luego, ¿verdad?, vamos bajando en nuestro vehículo? Entonces, desde el punto A hasta el punto B hay una distancia que no, ¿verdad?, cualquiera puede ser cualquier distancia, pero también hay una diferencia de altura entre A y B. Supongamos que la altura sea igual, una distancia de 10 metros y la distancia, ¿verdad?, es del punto A al punto B de 20 metros. Entonces nosotros podemos determinar la pendiente de este desnivel como, ¿verdad?, siempre utilizando la punto final menos punto inicial entre la distancia. Entonces, mi punto final, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿verdad? Porque en este caso B sería mi punto de referencia, ¿verdad? Luego, menos mi punto inicial, ¿cuánto es? 10, porque hay una diferencia de 10 metros de A y B, y luego entre 20. Si nosotros realizamos esa operación, nos dará un valor de menos 0.5. Acá lo interesante es que la pendiente me da un valor negativo. Y eso significa que yo, al tener un valor negativo, yo voy bajando en esta pendiente, ¿verdad?, no voy subiendo, como en este otro caso. Entonces, cuando nos referimos a la pendiente de una tangente, como estamos viendo acá, nos estamos refiriendo a eso. Cuando la tangente tiene esta forma, es decir, que va hacia abajo, de abajo hacia arriba, nosotros obtenemos valores de pendiente positivos, como ustedes lo pueden ir viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Entonces vamos subiendo, entonces como pueden ver, entre más se va inclinando la tangente, su pendiente va adquiriendo valores más pequeños y más pequeños, ¿ya? Hasta que nosotros llegamos a la parte más alta de nuestra, por así decirlo, de la montaña o de esta curva,
Y al llegar a la parte más alta de la curva, miren, nuestra tangente se vuelve horizontal, ¿verdad? Por tanto, la pendiente en este punto va a ser igual a 0, ¿ok? Es una característica acá, cuando nosotros dibujamos las pendientes en estas curvas, que en la parte máxima y mínima siempre la tangente va a ser igual a 0. Luego, si la tangente, vamos moviendo este punto A sobre la parte derecha acá de la curva, vamos a ir viendo que la pendiente adquiere un valor negativo, como ustedes lo pueden ver ahí. Tal vez no sé si lo pueden ver en su pantalla, pero ahí tenemos un valor negativo. ¿Y eso qué me va a indicar? Pues me está indicando de que la tangente se va moviendo de arriba hacia abajo. Entonces, cuando la tangente se mueve hacia arriba hacia abajo, pues vamos a tener valores o pendientes negativas. A eso se refiere, eso significa cuando usted le toma valores de x, ¿verdad?, y luego lo sustituye en la primera derivada, ¿verdad? Recordemos que al derivar una función y luego ponerle valores de x, y entonces vamos a obtener unos números. ¿Y esos números qué son? Son pendientes, ¿verdad? Entonces, en el caso cuando tenemos un mínimo local, como estamos viendo ahí en pantalla, las pendientes de la tangente a la izquierda van a ser negativas y a la derecha van a ser positivas. Por eso decimos que cuando tenemos un cambio de signo de más a menos, es que hay un máximo, tenemos esta vuelta. Y cuando pasamos de menos a más, tenemos un mínimo local, ¿verdad? Esto es aplicando el criterio de la primera derivada. Algo interesante, ¿verdad?, del criterio de la primera derivada es que, por ejemplo, si usted deriva esta función, ¿verdad?, ya la derivamos, tenemos que la derivada de esta función es cx cuadrado menos x. Si usted grafica esa función 6x cuadrado menos, vamos a ver, dice que es menos 6, x cuadrado menos 6, ¿qué vamos a obtener? Miren, esta es una característica de las primeras derivadas. Si usted deriva la primera función, que es la gráfica verde, va a obtener otra función, y esa función y esa ecuación es otra gráfica. Y en este caso hemos obtenido una parábola, que es esta línea roja que estamos viendo nosotros acá en pantalla. Vamos a aumentar el grosor. Entonces, esta parábola tiene una característica, o la primera derivada, es que esta parábola pasa exactamente, miren, dónde están los puntos críticos de esta función, que es menos 1 y 1. Y entonces, si usted proyecta esa gráfica hasta acá arriba, ahí obtenemos, estamos exactamente en un máximo o un mínimo, ¿ya? Entonces, por eso es que se aplica el criterio de la primera derivada siempre, porque al derivar la función y luego le igualamos a 0, vamos a encontrar estos puntos donde normalmente ella pasa, ¿verdad? Y que ese es un punto crítico, ¿verdad? Y esos puntos críticos coinciden ya sean con un máximo o con un mínimo local. Ahora, el otro criterio es el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada se utiliza exactamente para lo mismo, pero hay otro detalle. La segunda derivada nos sirve para encontrar un valor llamado punto de inflexión. ¿Qué cosa es un punto de inflexión acá en este contexto, ¿verdad?, matemático? Un punto de inflexión es un punto donde existe un cambio de curvatura. Por ejemplo, acá vemos que esta gráfica verde sube, sube, sube. Vamos a quitar esta gráfica roja. Esta gráfica sube, sube, va bajando, ¿verdad? Entonces, esta gráfica tiene una concavidad hacia abajo, también llamada convexa, ¿verdad?, una curva convexa. Pero de repente, la concavidad de esta gráfica verde comienza a cambiar, comienza a obtener una concavidad hacia arriba. Entonces, donde existe ese cambio en la concavidad,
de la curva que pasa de convexa a cóncava o cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, y se le conoce como punto de inflexión. Punto de inflexión donde hay cambio de concavidad. Entonces, aplicando el criterio de la segunda derivada, nosotros encontramos ese punto de inflexión. Y encontrando esos puntos de inflexión, nosotros podemos determinar si a la izquierda es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Acá yo estoy viendo que a la izquierda es cóncava hacia abajo y a la derecha es cóncava hacia arriba. Y al igual que el criterio de la primera derivada, nosotros vamos a calcular la segunda derivada de nuestra función. Por ejemplo, ¿cuál sería la segunda derivada de esta función? Vamos a ver si ustedes me ayudan. Vamos a calcular la segunda derivada de mi función original. Le ponemos dos rayitas para indicar que es segunda derivada. ¿Cuál sería la derivada de 6x al cuadrado? 12x. Así es, sería 12x. ¿Verdad? Y luego me queda la derivada de menos 6, va a ser 0, ¿verdad? Porque la derivada de una constante es 0. Pero eso no lo ponemos, lo vamos a obviar, queda implícito. Entonces, esta sería mi segunda derivada, ¿verdad? Que también es igual a 0. Al igualar a 0, nosotros encontramos el punto de inflexión, que es esta, no hay curvatura. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que este punto de inflexión pasa exactamente donde la x vale 0. Entonces, si nosotros tomamos, ¿verdad?, luego los puntos críticos que hemos encontrado aplicando la primera derivada, que es menos 1 y 1, estos valores los sustituimos en la segunda derivada, ¿verdad? En este caso serían 12x, y luego vamos a obtener valores o números. Esos números pueden ser negativos o positivos. Cuando el valor es negativo, ¿verdad?, no tenemos una respuesta negativa, quiere decir que al lado de izquierdo, ¿verdad?, de este punto de inflexión, la gráfica es cóncava hacia abajo. Pero si tomamos valores a la derecha del 0, que es mi punto de inflexión en x, vamos a obtener un valor, o bueno, perdón, en este caso no son valores, sino los puntos críticos, que puede ser menos 1 o 1. Entonces, si nosotros sustituimos este 1 en mi segunda derivada, yo voy a obtener un valor, y lógicamente voy a obtener un valor positivo, y eso me va a indicar que en ese punto crítico la gráfica es cóncava hacia arriba. Y cuando es cóncava hacia arriba, eso me está indicando que ahí, en ese punto crítico, existe un mínimo relativo. Y cuando tenemos una gráfica cóncava hacia abajo, me está indicando que en ese punto tenemos un máximo relativo. Entonces, como ustedes pueden ver, el criterio de la segunda derivada nos sirve especialmente para identificar si en un punto crítico existe un máximo o un mínimo. Pero los valores que encontramos con la primera derivada van a ser los puntos críticos, ¿verdad?, al igualar a 0. Los puntos críticos son los valores en x, ¿verdad?, que al ampliarlo sobre la gráfica vamos a llegar a un punto que puede ser máximo o mínimo. Luego, aplicando el criterio de la segunda derivada, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahora? Es un punto de inflexión, es decir, vamos a obtener el valor de en x, ¿verdad?, un valor en x donde encontramos el punto de inflexión. Y luego, aplicando los criterios de los signos, ¿verdad?, ya sea la primera o la segunda derivada, nosotros determinamos si en ese punto crítico existe un máximo o mínimo local. Luego, al finalizar, otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros es encontrar las coordenadas de esos máximos y mínimos, ¿ya? Para encontrar las coordenadas del máximo y mínimo, sencillamente, al obtener los puntos críticos C1 y C2 de esta gráfica, este menos 1 y el 1 lo voy a sustituir en mi ecuación original, que es esta, 2x cubo menos 6x más 5. Al sustituirla, entonces nosotros encontramos las coordenadas de mi punto crítico. Ya que normalmente, ¿cómo se escribe, verdad? Por ejemplo, en el punto máximo
X va a ser C sub 1, que es mi punto crítico. Y Y va a ser, se escribe de esta manera, F de C sub 1. Es decir, que si nosotros le ponemos un valor a X a mi función original, vamos a tener un valor en Y. ¿Ya? Igual sucede con el otro punto crítico. Entonces, en máximo y mínimos, en resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicando el criterio de la primera y segunda derivada. Primer paso, 1, encontrar, derivamos primera derivada y encontramos los puntos críticos. Ya. 2, determinamos si es un máximo o mínimo local, ¿verdad? Haciendo sustituciones y luego utilizando los signos, ¿verdad? Y por último, determinamos las coordenadas de mis puntos críticos. Repito, esto es utilizando la primera derivada. Si utilizamos el criterio de la segunda derivada, primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos utilizando la primera derivada. Segundo paso, determinar, ¿verdad?, con la segunda derivada mi punto de inflexión aplicando la segunda derivada, y luego determinar si a la izquierda o a la derecha es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Y esto me va a indicar, ¿verdad?, si es un máximo o mínimo. Aquí tenemos, igual al hacer sustituciones en mi ecuación, entonces voy a determinar si es máximo o mínimo y luego al final determinar las coordenadas. Básicamente, de manera gráfica, eso es lo que se hace cuando aplicamos el criterio de la primera y segunda derivada. Simplemente es encontrar máximo y mínimo locales en una función. En este caso, como repito, en esta gráfica hay dos puntos críticos, en otras puede ser una, en otras puede ser tres, en otras pues no haber del todo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo rápido para ir terminando, de paso la asistencia. En las tareas, ustedes tienen estos ejemplos de identificar los máximos y mínimos locales aplicando criterios de la primera y segunda derivada. Sé que en clase pues no hemos tenido tiempo de estar realizando ejercicios, por ese motivo yo les comparto unos enlaces que les pueden servir de guía a ustedes o le van a servir de guía para resolverlo paso a paso estos ejercicios. Entonces, hagamos esto de manera analítica, ¿verdad?, para terminarlo, ¿verdad?, en los últimos 15 minutos que nos quedan antes de pasar la asistencia. A nosotros nos dan esta gráfica que está acá. Perdón, esta función. Mi función es f de x igual a todo x al cubo menos 6x más 5. Esa es mi función original. Yo necesito determinar si esta gráfica tiene máximo y mínimo locales, ¿verdad?, esa función, y dónde se encuentran ubicados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos opciones. Uno es aplicar el criterio de la primera derivada y la segunda es el criterio de la segunda derivada. Nosotros podemos aplicar las dos. Realmente siempre se saca la primera derivada porque es la única manera para encontrar los puntos críticos. ¿Ya? A menos que no nos interesen los puntos críticos, ¿ya? Entonces nos saltamos esto. Entonces, primer paso cuando aplicamos el criterio de la primera derivada. Entonces derivamos la función 2x al cubo menos 6x más 5. ¿Cuál es su primera derivada? 6x cuadrado menos 6. ¿Verdad? Por 2, 6, al 3 le restamos 1 y luego la derivada de x es 1 por 6, nos queda menos 6. Derivada de 5, que es una constante, va a ser 0, nos la ponemos. Luego, mi primera derivada, yo la voy a igualar a 0. 6x cuadrado menos 6 igual a 0. ¿Por qué yo hago esto? Porque al haciendo esto, yo voy a identificar en qué puntos de mi primera derivada la tangente igual a 0. Es decir, cuando vos igualas a 0 tu primera función, lo que estás haciendo es determinar en qué punto de tu gráfica hay una tangente igual a 0. Es decir, un punto donde vos trazás una línea recta. Vamos a hacer en otro color. Vos trazás una línea recta y ahí la tangente es 0.
¿Dónde va a ser la tangente 0? Pues acá, donde tenemos, perdón, la pendiente igual a 0, donde tenemos una tangente horizontal. Entonces, esas tangentes horizontales van a pasar exactamente donde tengamos unos máximos y mínimos locales. Por eso es que nosotros igualamos nuestra primera derivada igual a 0. Entonces, luego, ¿qué va a hacer usted? Ya acá es aplicar vamos a mover esto. Aplicar álgebra, muchachos. Ya no nos queda de otra. Pero vamos a ordenar esto para verlo mejor. Vamos a mover esto la segunda derivada. Entonces, repito, ¿qué hicimos? ¿Verdad? Sacamos primera derivada a nuestra función. Luego la primera derivada la igualamos a 0. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Es encontrar el valor de x. Y este valor de x lo hacemos como cuando aplicamos factorización. Entonces, si usted no recuerda factorización, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ustedes, pues repasar de nuevo. O, ¿verdad? Tratar de apoyarse con la aplicación, ¿verdad? Con la graficadora. Porque en la GeoGebra CAS tiene una opción de aplicar factorización. Entonces vamos a ver si acá lo podemos hacer. Aquí tengo GeoGebra CAS y yo quiero factorizar el siguiente número, porque para encontrar este valor de x nosotros podemos utilizar varios métodos. Uno de los tantos métodos es uno que tal vez ustedes recuerdan, utilizamos cuando resolvíamos ecuaciones lineales o cuadráticas, que es la fórmula general. Creo que, si no me equivoco, creo que es así, 2b. No creo que acá es 2a. Ahorita no recuerdo ahí si es 2a o vamos a confirmar. Entonces, nosotros podemos utilizar una ecuación cuadrática para encontrar, la fórmula general, perdón, para encontrar el valor de x. También nosotros podemos factorizar. ¿Ya? Déjenme confirmar primero la fórmula general ahí. Correcto, sí, estamos bien. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Encontrar ese valor de x. Ya podemos utilizar fórmula general o factorización. Si nosotros factorizamos esto que está acá, nos quedaría de la siguiente manera. Sacamos factor común 6. 6x cuadrado entre 6 nos va a quedar x cuadrado y 6 entre 6 nos va a dar a 1. Entonces, luego eso que está acá en el paréntesis lo podemos factorizar, porque esto se le llama un binomio cuadrado perfecto. Entonces, si nosotros multiplicamos x menos 1 por x más 2, vamos a obtener este resultado de x cuadrado menos 1. Ya luego todo esto lo dividimos entre 6 para separar ese 6 y nos quedaría pues la siguiente manera. Todo esto igualado a 0. Entonces despejamos luego este factor x menos 1 igual 0, x más 1 igual 0. Entonces, y ya despejando, x va a ser igual, este 1 pasa al otro lado positivo, y luego acá este 1 pasa al otro lado negativo. Entonces x va a ser igual a 1 positivo y a 1 negativo. Esto que he encontrado yo se llama un punto crítico. ¿Cómo lo logré? Pues igualando la primera derivada a 0 y luego encontrar los valores de x, que puede ser fórmula general o factorizando, como está acá. Repito, ¿verdad? Esto es factorizar. Ustedes se pueden apoyar acá con la GeoGebra CAS. Ustedes dan el comando factorizar. Ponemos factoriza polinomio. Entonces, y ustedes escriben, por ejemplo, x cuadrado menos, o vamos a escribir la función completa, a ver cómo la escribe. Es 6x al cuadrado
menos 6. Ok, entonces como ustedes ven, las factorizó exactamente como nosotros lo hemos factorizado. 6 por x menos 1 por x más 1. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros al hacer esto? Hemos encontrado los puntos críticos. Miren que es 1 y menos 1. Entonces, nosotros vamos a la gráfica. Vamos a hacer una copia de esta gráfica. Bien, nos vamos acá a la gráfica y vemos, nos está diciendo que el punto crítico es menos 1 y 1 en x. Ok, miren, ya aquí, como tenemos la gráfica, nosotros lo sabemos de antemano, pero si no tenemos gráfica, una gráfica ahora no vamos a saber, ¿verdad? Entonces me dice que los puntos críticos es menos 1 o 1. Ahora lo que necesito determinar es si ese punto crítico es un máximo o mínimo. Yo aquí lo estoy viendo, ya sé que menos 1 es un máximo y 1 es un mínimo. ¿Cómo lo determinamos utilizando el criterio de la primera derivada? Sencillo, y aquí tenemos nuestros valores. Entonces nosotros hacemos una tabla, ¿verdad? Esto que estoy haciendo yo acá, así tienen que hacer ustedes en la tarea, ¿verdad? Que les queda en grupo, del trabajo final. Entonces ustedes ubican los puntos críticos en una tabla. Entonces un punto crítico era menos 1 y el otro era 1 positivo. Sería x. Y luego esos valores, luego no estos valores, vamos a hacerlo más para acá. Ustedes van a tomar valores a la izquierda de menos 1, ¿verdad? En el eje x, y a la derecha de menos 1, y lo van a sustituir en la primera derivada. ¿Cuál es mi primera derivada? Esta que está acá, 6x cuadrado menos 6. Ya, yo en este caso, yo tomé menos 2, 0 a la derecha del de menos 1, a la izquierda del 1 voy a tomar el 0 y a la derecha voy a tomar el 2. Entonces, ese 2, si vos lo sustituís en tu primera derivada, te quedaría así. Por ejemplo, en el caso del menos 2. Menos 2 al cuadrado por 6, menos 6. Voy a obtener 18. Ya ustedes resuelven eso y vamos a obtener 18. Pero a mí me interesa el número, ¿no? Lo que a mí me interesa es el signo de este 18 que es positivo. Poniendo aquí es más, ¿verdad? Luego, ese 0 lo voy a sustituir acá en mi primera derivada. Entonces resuelven eso y ¿qué valor voy a obtener yo? Voy a obtener menos 6. Me interesa el 6, ¿no? Lo que me interesa es el signo, que es menos 6. Luego voy a tomar el 2, que está a la derecha del 1, que es el otro punto crítico, lo sustituyo acá y voy a obtener otro valor. 2 al cuadrado por 6 2 al cuadrado por 6 menos 6, voy a obtener un valor 18 positivo. ¿Me interesa el 18? No, lo que me interesa es el signo. Acá yo estoy viendo que cuando tenemos signo positivo, lo que me está indicando que a la derecha de menos 1 la función está subiendo, a la derecha de menos 1 de verdad está bajando, y en el caso del 1, el otro punto crítico, a la izquierda del 1 la función está bajando y a la derecha está subiendo. Y eso que me está indicando a mí, ¿verdad? Que acá tenemos un máximo. ¿Por qué? Porque comienza a subir y después comienza a bajar. Eso se llama un máximo relativo local. Y en el caso del 1, dice que a la derecha del 1 la función está bajando, luego llega al 1 y comienza a subir. Por tanto, eso me está indicando que en el 1 existe un mínimo relativo. Ya, con eso yo he establecido que en el punto crítico menos 1 hay un máximo. ¿Ya? Y en el punto crítico 1 positivo existe un mínimo. Ahora, ¿cómo determino yo
cuáles son las coordenadas de esos puntos. Sencillo. Yo lo determino sustituyendo ese menos 1 y ese 1 lo sustituyo en mi ecuación original. Repito, ¿qué es lo que determinamos? Determinamos que en el menos 1 hay un máximo y en el 1 un mínimo. ¿Cómo? Tomando valores y sustituyéndolo en la primera derivada. Voy a ponerla acá. Esta es mi primera derivada. Entonces tengo mi primera derivada y luego esos valores, puntos críticos que yo obtuve, lo voy a sustituir acá en mi función original. ¿Para qué? Para determinar las coordenadas en X y en Y de mis puntos críticos, es decir, cuánto vale en Y y cuál es el valor en X y en Y de mis puntos críticos, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues sustituyendo los valores en mi función original. Por ejemplo, mi función original era f de x, 2x al cubo, menos 6x, vamos a ver, más 5. Yo quiero saber la coordenada de mi punto, mi máximo relativo. Esa es la coordenada de acá. Entonces yo sustituyo el valor de menos 1, que fue el punto crítico que yo obtuve. Ese menos 1 lo voy a sustituir en todas las x de mi función original. Menos 1 al cubo por 2, menos 6 por menos 1, más 5. Entonces, si usted desarrolla todo eso, cuando x vale menos 1, ¿verdad? Acá mi gráfica lo está dando. Aquí GeoGebra, vos te ubicas acá y me da 9. Mire, dice que cuando x vale menos 1, x vale menos 1 lleva a ser 9. Entonces, al realizar usted esta operación, menos 1 al cubo por 2, menos 6 por menos 1, más 5, aquí vamos a tener un valor de 9. Y así yo he encontrado las coordenadas de mi punto máximo. Yo he establecido que menos 1 es un punto crítico. Ese punto crítico es un máximo porque la función sube y luego baja, ¿verdad? Es decir, pasa de más a menos. ¿Y cuál es mi coordenada aquí? En X es menos 1, lo estoy viendo. Y en Y sería 9. Por tanto, las coordenadas en este punto va a ser menos 1,9. Y de manera semejante se hace para encontrar las coordenadas de mi mínimo local. Esas son las coordenadas del máximo local. Yo el punto crítico 1, yo determiné que es un mínimo local. ¿Por qué? Porque determiné que a la izquierda la función baja y a la derecha la función sube. Es decir, pasa de menos a más. Pero ¿cuál es la coordenada de ese punto mínimo? Es decir, las coordenadas en X ya las conocí porque lo averigüé aplicando la primera derivada. Ahora, ¿cuál sería mi valor en Y? ¿Verdad? Aquí se van viendo nuestra aplicación, dice que el punto mínimo es 1 y 1. Es decir, cuando X vale 1, Y va a valer 1. Y esa sería mi coordenada, 1,1. ¿Cómo compruebo esto? Pues sencillamente usted va a venir ese 1, ese punto crítico 1, lo va a sustituir en su función original. Entonces sustituye la x, todas las x por 1, 1 al cubo, menos 6 por 1, más 5, y al final usted va a obtener 1. Es decir, cuando x vale 1,
y va a valer 1. Y de esta manera, aplicando el criterio de la primera derivada, yo he encontrado el valor del punto de los puntos críticos. He encontrado si en esos puntos críticos hay un mínimo local o un máximo local, y he averiguado también las coordenadas, ¿verdad?, de esos puntos críticos. ¿Sí? Entonces, para el criterio de la segunda derivada es algo muy parecido, ¿verdad?, que eso está en la tarea que yo le he dejado, y le comparto también los enlaces de los videos para que usted siga el paso a paso, ¿verdad? Porque para el criterio de la segunda derivada usted lo que tiene que encontrar es el punto de inflexión. Vamos a hacer esto rápido hoy, pues, para que ustedes tengan una idea. Entonces aquí yo encontré que apliqué el criterio de la primera derivada. Para el criterio de la segunda derivada es algo parecido. Ya aquí nosotros sacamos la segunda derivada de esta función. La segunda derivada de esta es 12x. Ahí llegamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Calcula la primera derivada, perdón, la segunda derivada. Después la segunda derivada la iguala a 0. Después despejamos x. Ese 2 se está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar, pasa a dividir, y 0 entre 12 va a ser 0. ¿Qué significa esto? Que cuando el punto de inflexión está cuando x vale 0. Vamos a hacer una copia de esta gráfica. Repito, estamos haciendo rápidamente lo del criterio de la segunda derivada. Entonces, según nuestra ecuación, dice que nosotros hemos sacado la segunda derivada de la función, decimos que es 12x, ahora la igualamos a 0, despejamos x, nos da que x igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, ahí en ese punto se encuentra exactamente sobre cuando x vale 0, en ese sector se encuentra el punto de inflexión. Entonces usted se proyecta hacia arriba y vemos que específicamente pasa un punto de inflexión, pero no conocemos las coordenadas todavía completas. Sé que para este punto de inflexión la x va a valer 0, pero ¿cuánto va a valer y? No la conozco. Vamos a ver al final cómo es eso. Entonces, yo ahora ya sé que el punto de inflexión está cuando x vale 0. Ahora yo lo que necesito saber es saber si a la derecha o a la izquierda de 0 hay un máximo o mínimo. Porque el punto de inflexión lo que me está indicando es que en ese punto la concavidad va a variar. Por ejemplo, en esta gráfica yo estoy viendo que primero es cóncava hacia abajo y luego comienza a ser cóncava hacia arriba. El punto de inflexión, eso es lo que me está indicando. Entonces, como yo en la primera derivada encontré los puntos críticos, ¿verdad? Porque cuando aplicamos el criterio de la segunda derivada siempre hay que encontrar los puntos críticos para conocer las coordenadas. Pero si usted, por ejemplo, no nos pidieran las coordenadas de este punto crítico, ya tenemos la segunda derivada. Por ejemplo, la segunda derivada de x de esa función es 12x. Entonces, usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, si quiere saber si a la izquierda hay un máximo o un mínimo local, entonces usted va a tomar valores a la izquierda de x. Por ejemplo, menos 1. Y le sustituye en la función 12 por menos 1, voy a tener menos 2. Es decir, si usted toma cualquier valor a la izquierda de 0, todos los valores que va a obtener usted van a ser negativos. Ahora, vamos a tomar valores a la derecha del 0. Vamos a suponer 1. Puede ser 0.5, puede ser 1, puede ser 1.5, puede ser 2, con tal que esté a la derecha del 0. Entonces usted lo sustituye, repito, esto lo sustituye en la segunda derivada. Vamos a tener un valor positivo. Es decir, cualquier valor que usted tome a la derecha del 0 le dará un resultado positivo. ¿Y qué significa eso? Si usted tiene resultado negativo a la derecha del 0, quiere decir que acá la concavidad va hacia abajo. Por tanto, esto es, ahí se encuentra un máximo local. Al contrario, si
como a la derecha del 0 estamos obteniendo valores positivos, significa que ahí hay una concavidad hacia arriba. Entonces, por tanto, acá se encuentra presente un mínimo local. ¿Y cómo usted se encuentra las coordenadas de ese mínimo local? Pues igual como hicimos con la primera derivada. Los puntos críticos que nosotros obtuvimos aplicando la primera derivada, que era menos 1 y 1, lo sustituimos en nuestra función original. Nuestra función original era esta. 2x al cubo menos 6x más 5. Entonces, esa es nuestra función original. Entonces, usted sustituye el menos 1 y el 1, entonces usted va a obtener un valor. Y esos valores pues van a ser las coordenadas en Y. Así encontramos las coordenadas de los puntos máximo y mínimo. Pero también podemos encontrar la coordenada de mi punto de inflexión, que es esta. ¿Cómo? Como nosotros, aplicando el criterio de la segunda derivada, igualamos la segunda derivada a 0, 2x equivale a 0, entonces nos dimos cuenta que x igual a 0. Entonces este 0 lo voy a sustituir en mi función original para determinar cuál es el valor de y de ese punto heurístico. Yo sé que, mi punto de inflexión. Yo sé que en mi punto de inflexión el valor de x igual a 0. Entonces usted desarrolla esto y va a obtener, ¿verdad? Todo esto, usted lo desarrolla, va a tener un valor de 5. Es decir, la coordenada de mi punto de inflexión cuando x vale 0, entonces lleva a valer 5. ¿Okay? Entonces ese sería la coordenada de mi punto de inflexión. Entonces, repito, si usted lo ve muy complicado esto, tranquila, usted siga el paso a paso de los videos que yo le comparto para resolver esta tarea. Antes de pasar a la asistencia, no sé si tienen algún comentario o consulta, alguna duda sobre esto, ¿verdad? Para poder comprender esto hay que ver los videos, ¿verdad? varias veces, ¿verdad? Para que usted no se me desanime, ¿verdad? Porque yo sé que hay varios detalles, pero esto es sencillo, ¿verdad? Solo hay que ordenar en nuestra mente el procedimiento. Entonces, ¿alguna duda, consulta sobre esto máximo y mínimo?